Hoy nos adentramos en el mundo de las salas de emergencia, donde los doctores han visto de todo, pero hay casos que simplemente desafían toda lógica. Desde situaciones inexplicables hasta momentos tan extraños que parecen sacados de una película, estas son algunas de las experiencias más impactantes que han llegado a urgencias. Doctores, cuenten, ¿qué es lo más extraño que alguien ha llegado a urgencias? Trabajar en una sala de urgencias te enseña dos cosas. Primero, que la anatomía humana es sorprendentemente resistente, y segundo, que la creatividad de las personas para meterse en problemas no tiene límites. He visto de todo, desde personas que llegan con una flecha clavada y preguntan si pueden irse rápido porque tienen una cena, hasta aquellos que juran que se cayeron sobre los objetos más inverosímiles. Pero hay tres casos que, incluso años después, seguimos contando en la cafetería del hospital durante las guardias de madrugada. El primer caso ocurrió un martes a las 3 de la mañana. Entró un hombre joven, pálido como un fantasma, cubierto de pies a cabeza por una sustancia roja, densa y brillante. Gritaba que lo habían atacado, que sentía que se le escapaba la vida. Las enfermeras corrieron, lo subimos a la camilla de trauma y empezamos a buscar la herida. Cortamos su camisa, revisamos el pecho, el abdomen, la espalda, y nada. No había ni un rasguño. El hombre, al verse en el espejo de la sala, se detuvo en seco y dejó de gritar. Resulta que venía de una fábrica de conservas. Se había quedado dormido junto a una válvula de presión y, al explotar, terminó bañado de concentrado de remolacha y mermelada de fresa de alta densidad. El pánico fue tan real que su cerebro le hizo sentir el dolor de 1000 puñaladas que nunca existieron. Se fue a casa oliendo a postre y con un poco de orgullo herido. Luego tenemos el caso de la señora de los pitidos. Una mujer de unos 80 años llegó muy angustiada porque decía que escuchaba voces metálicas y un conteo regresivo que venía desde adentro de su cabeza. Estaba convencida de que los espías habían plantado un dispositivo en ella. Hicimos radiografías, tomografías, exámenes neurológicos. Todo limpio. Justo cuando estábamos por llamar a psiquiatría, una de las enfermeras notó algo extraño detrás de su oreja, escondido bajo el cabello. No era un microchip, ni una alucinación. Era un audífono digital de última generación que su nieto le había regalado. El dispositivo se había desconfigurado y estaba reproduciendo, en bucle y a bajo volumen, el menú de configuración en voz alta y los pitidos de batería baja. La señora pasó de creerse una espía internacional a reírse a carcajadas con nosotros mientras le cambiábamos las pilas, pero el ganador absoluto es el caso del jardín auditivo. Un niño de 6 años llegó porque decía que le picaba mucho el oído y que escuchaba pasos. Cuando revisé con el otoscopio, no vi un insecto, que es lo habitual. Vi algo verde. Con mucha paciencia y unas pinzas diminutas, extraje un pequeño brote verde con 2 hojitas perfectas. El niño, semanas atrás, se había metido una semilla de palomitas de maíz en el oído. Con la humedad del canal auditivo, el calor corporal y el tiempo suficiente, la semilla había germinado y estaba empezando a crecer. El niño estaba fascinado, quería que se la pusiéramos en una maceta. Sus padres, por otro lado, no sabían si reír o llamar a un jardinero. Hay noches en urgencias que recuerdas no por la gravedad de las heridas, sino por lo inexplicable de la situación. Esta fue una de esas noches, eran alrededor de las 2 de la madrugada. El hospital estaba inusualmente tranquilo, el tipo de calma que te hace ponerte en guardia. De repente, las puertas automáticas se abrieron y entró corriendo una pareja joven. El hombre, de unos 30 años, sostenía a una niña de unos 5 años en brazos. La niña, a la que llamaremos Lucía, parecía tranquila, pero sus padres estaban visiblemente alterados, casi histéricos. No para de hacer ese ruido, gritó el padre. No sabemos qué tiene, punto. Llevamos a Lucía a una sala de examen. La niña estaba sentada en la camilla, mirando a su alrededor con curiosidad. No parecía tener dolor, no tenía fiebre, y sus signos vitales eran normales. Pero entonces, lo escuchamos, cada vez que Lucía exhalaba, un silbido agudo y melódico llenaba la habitación. Era un sonido suave, casi como un instrumento musical de viento, pero totalmente antinatural proveniente de una niña pequeña. Empezamos con el examen estándar. Escuché su pecho con el estetoscopio. Sus pulmones estaban claros, no había signos de asma o bronquitis. Revisé su garganta, sus amígdalas, su nariz. Nada. Todo parecía estar en perfecto orden. Mientras tanto, los padres nos contaban que el silbido había empezado de repente. Hacía aproximadamente una hora, mientras Lucía estaba jugando en su cuarto. Habían intentado todo para que parara, pero el sonido persistía.
Estaban convencidos de que algo terrible estaba pasando dentro de su hija. La tensión en la sala aumentaba con cada minuto que pasaba. El silbido continuaba, constante y rítmico. Pedí una radiografía de tórax y cuello, aunque no estaba seguro de qué estábamos buscando. En mi mente, barajaba las posibilidades: una obstrucción de las vías respiratorias superiores, un objeto extraño, una anomalía congénita que se había manifestado de repente. Mientras esperábamos los resultados de la radiografía, decidí intentar un enfoque diferente. Le pedí a Lucía que abriera la boca lo más que pudiera. Vamos a ver si hay algún monstruito escondido ahí dentro, le dije, tratando de aligerar el ambiente. Con una linterna médica y un bajalenguas, examiné su boca de nuevo. Esta vez, fui más meticuloso. Miré detrás de la lengua, en el paladar, en las encías. Y entonces, lo vi, en el rincón más alejado de su boca, casi donde empieza la garganta, había algo muy pequeño y brillante. Con unas pinzas largas y mucha delicadeza, lo extraje. Al sacarlo y ponerlo bajo la luz, todos en la sala nos quedamos paralizados por un segundo antes de romper a reír. No era un objeto extraño, ni un monstruito. Era el pequeño silbato de un juguete que se había roto esa tarde. Lucía, al jugar, se lo había metido en la boca y, de alguna manera, se había quedado alojado en la parte posterior de su paladar. El sonido que escuchábamos era el aire pasando a través del silbato con cada respiración. Escuchamos el sonido antes de ver al paciente. Era un clank, 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 rítmico y pesado sobre el suelo de linóleo. Cuando finalmente apareció por el pasillo de admisión, todo el personal se quedó petrificado. Era un hombre alto, vestido con su pijama, pero con un detalle que parecía sacado de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. No podíamos verle la cabeza. En su lugar, tenía un enorme, pesado y carísimo jarrón de porcelana china encajado hasta los hombros. El hombre caminaba con los brazos extendidos, como un zombi, tratando de no chocar con las paredes. Su esposa lo guiaba de la mano, con una mezcla de vergüenza y terror en el rostro. Cuando llegaron al mostrador, la voz del hombre salió del interior de la porcelana. Sonaba metálica, profunda y muy, muy lejana. Buenas noches, dijo el jarrón. Creo que tenemos un pequeño problema técnico, punto. Lo llevamos de inmediato a un cubículo de traumatología. El problema era serio. El jarrón era de una cerámica muy gruesa y tenía un cuello estrecho que se ensanchaba en la base. El hombre, en un momento de curiosidad artística, según su esposa, había querido comprobar cómo resonaba su voz dentro de la pieza para un proyecto de audio. El problema es que, al entrar, sus orejas se doblaron hacia abajo permitiendo el paso, pero al intentar salir, actuaban como un anclaje natural. Además, el sudor por el pánico estaba creando un efecto de succión. Estaba sellado al vacío. El dilema médico era fascinante y aterrador a la vez. No podíamos usar un martillo, la vibración podría dañarle los oídos o, peor aún, los fragmentos de porcelana podrían cortarle el cuello o la cara. Tampoco podíamos simplemente tirar de él, porque el vacío era tan fuerte que podíamos causarle una lesión cervical. Llamamos a los bomberos, quienes llegaron con sus herramientas de precisión, pero incluso ellos estaban desconcertados. El hombre dentro del jarrón empezó a hiperventilar. El aire allí dentro se estaba calentando y el nivel de dióxido de carbono estaba subiendo. Teníamos que actuar rápido. La solución no vino de un libro de medicina, sino de una enfermera con 20 años de experiencia y mucha calma. Pidió un tubo de oxígeno delgado y un bote de lubricante quirúrgico a base de agua. Con mucha paciencia, deslizó el tubo flexible por el pequeño espacio entre el cuello del hombre y el borde del jarrón. Empezamos a bombear aire a presión hacia el interior del jarrón. El objetivo era romper el vacío. Mientras el aire entraba, vertimos generosas cantidades de lubricante por el borde. El hombre parecía un astronauta en medio de una fuga de aceite. De repente, escuchamos un sonido que nunca olvidaré, un pop húmedo y sonoro, como cuando descorchas una botella gigante, con un esfuerzo coordinado entre dos médicos y un bombero. El jarrón empezó a deslizarse. Centímetro a centímetro, las orejas cedieron, la nariz pasó el estrechamiento y, finalmente, el hombre emergió. Estaba rojo como un tomate, empapado en sudor y lubricante, pero completamente ileso. Eran las 11 de la noche cuando entró un señor de unos 60 años. Vestía un traje impecable, hablaba con una educación exquisita y tenía el aire de ser un profesor universitario o un bibliotecario jubilado. Sin embargo, caminaba como si estuviera pisando huevos o intentando mantener una moneda entre las rodillas. Su cara era un poema de sudor frío y dignidad herida. Tengo una molestia en la zona lumbar, dijo, evitando cualquier contacto visual.
Creo que es una hernia, o quizás algo que comí. Punto. Lo pasamos a una sala privada. Cuando intentamos que se acostara para revisarlo, soltó un quejido que no era de una hernia. Era el grito de alguien que tiene un cuerpo extraño donde el sol no brilla. Procedimos a la revisión y, aunque no necesitábamos ser genios para sospechar qué pasaba, lo que encontramos en la radiografía dejó a todo el equipo de rayos X en un silencio sepulcral. Allí, en la pantalla, se veía una silueta perfectamente definida. No era un envase de desodorante, ni una fruta, ni nada de lo que solemos ver. Era un proyectil de artillería de la Segunda Guerra Mundial. Una pieza de metal macizo, de unos 20 centímetros de largo, con su punta redondeada y su base ancha. En ese momento, la urgencia médica se transformó en una crisis de seguridad. Estaba activa la munición. Podía explotar con el calor corporal o con la manipulación. Tuvimos que llamar al escuadrón de desactivación de explosivos mientras el paciente, todavía intentando mantener su fachada de caballero, insistía en que se había resbalado mientras organizaba su colección de reliquias históricas en la repisa más alta. El hospital parecía una película de acción. Tuvimos que evacuar las salas adyacentes. El paciente estaba aterrado, no solo por su salud, sino porque tenía dos expertos en explosivos y a un cirujano discutiendo sobre su anatomía como si fuera un campo minado. Finalmente, el cirujano, con una paciencia de santo y los dedos más delicados del mundo, logró extraer la pieza bajo la supervisión de los técnicos. Una vez fuera, se confirmó que era una pieza de museo inerte, un recuerdo de guerra que no tenía carga explosiva, pero que definitivamente no estaba diseñado para ser un supositorio. Lo más increíble no fue el objeto en sí, sino el final. Cuando el paciente ya estaba recuperado y listo para el alta, se acercó a la enfermera jefe y, con la mayor seriedad del mundo, le preguntó, ¿creen que me lo puedan devolver? Es que es una pieza única en su tipo y me costó una fortuna en una subasta. Punto. La enfermera, sin parpadear, le respondió que el objeto había sido confiscado como evidencia de seguridad. El hombre suspiró, se ajustó la corbata y salió del hospital caminando, esta vez sí, con total normalidad. Esa noche aprendimos que la pasión por la historia puede llegar, literalmente, demasiado lejos. Y hasta aquí llegan estas historias desde urgencias. Pero seguro que esto no es ni la punta del iceberg. Ahora quiero leerte a ti, si fueras doctor por un día, ¿qué es lo más extraño que crees que podrías llegar a ver en una sala de emergencia? Déjalo en los comentarios, que siempre hay historias que superan cualquier guión. Y si te gustó el video, suscríbete y quédate por el canal, porque aquí las confesiones no se acaban nunca. Aquí, Pablito te cuenta, y nos vemos en el próximo video.